64. Comienza el gran incendio de Roma, presuntamente ordenado por el emperador Nerón. 362. El emperador Juliano llega a Antioquía al frente de un ejército de 60.000 hombres en el marco de las guerras romano-sasánidas. 387 AC, o 390 AC, el líder Galo Breno, jefe de la tribu de los Enones, ocurre la batalla del Alia, tras lo cual Roma es saqueada. 452. La ciudad de Aquilea, cercana a las lagunas de la actual Venecia, es destruida por los hunos de Atila. 477 AC, o 13 de febrero, según Ovidio, en la guerra entre la República Romana contra la ciudad etrusca de Veís, ocurre la batalla de Crémera, en la que la gens, familia, Fabia es casi aniquilada. 586 AC, en Palestina, termina el sitio de Jerusalén por Nabucodonosor II de Babilonia. 645, las tropas chinas bajo el mando del general Li Siji inician el sitio de la fortaleza de Anxi, Liaoning, durante la guerra Goguryeo-Tang. 1100, Balduino y es elegido rey de Jerusalén, al morir su hermano Godofredo de Bouillon. 1195, batalla de Alarcos, los almohades derrotan a las tropas de Alfonso VIII de Castilla forzando su retirada a Toledo. 1290, en Inglaterra, el rey Eduardo y expulsa a los judíos, unos 16.000, mediante un edicto de expulsión. 1323, en Roma, el Papa Juan XXI canoniza al filósofo y teólogo italiano Tomás de Aquino. 1334, en la Catedral de Santa María del Fiore, Florencia, se coloca la primera piedra del nuevo campanario, diseñada por Giotto di Bondone. 1391, Guerra Tokhtamis-Timur, batalla del río Condurcha, Timur derrota a Tokhtamis de la Horda de Oro al sudeste de la actual Rusia. 1507, en Bruselas, el príncipe Carlos, es coronado duque de Borgoña, un año después de heredar el título. 1545, en la isla de Wight, Inglaterra, en el marco de la guerra italiana de 1542 a 1546, primer día de la batalla del estrecho de Solent. 1600, en Nueva Granada, actual Colombia, el oidor Luis Enríquez funda la ciudad de Zipaquirá. 1812, el Tratado de Orebro pone fin a las guerras anglo-rusa y anglo-sueca. 1830, Uruguay jura su primera constitución. 1837, en la posada de Alcazarén, cerca de Olmedo, provincia de Valladolid, es detenido el famoso bandolero Luis Candelas. 1841, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, es coronado el emperador Pedro II. 1862, en los Alpes, montañistas realizan el primer ascenso al Monte Blanco. 1865, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, se funda el partido de Necochea. 1870, el Concilio Vaticano y decreta la infalibilidad papal. 1872, en Londres, Reino Unido, la Ballot Act introduce el voto secreto en las elecciones parlamentarias y locales de ese país. 1873, en España, Nicolás Salmerón se convierte en presidente de la Primera República Española tras la dimisión de Francisco Pi y Margall, que solo permaneció 5 semanas en el cargo. 1894, entre París y Rouen se celebra la primera carrera de automóviles. 1898, en París, Francia, Marie y Pierre Curie descubren un nuevo elemento químico, el polonio. 1902, en Barcelona se estrena con gran éxito la obra Raimundo Lulio, de Joaquín Dicenta. 1906, en Egipto estallan disturbios tras la ejecución de los responsables de la muerte de un oficial británico. Gran Bretaña refuerza su presencia militar en el país, cita requerida. 1909, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, se funda el pueblo Rafael Calzada. 1915, en Italia entra en vigor el permiso militar de una semana por turnos. 1918, en el Ain y el Marne, tropas aliadas inician una contraofensiva y obligan a las fuerzas alemanas a replegarse. 1921, en Burgos, España, con motivo del 7º centenario de la catedral, se trasladan al templo los restos de El Cid y su esposa doña Jimena, así como las reliquias de San Fernando. 1923, en Liébana, Cantabria, una plaga de ratas rojas asola los campos, cita requerida. 1925, en Berlín se publica la primera edición del libro Mein Kampf, Mi lucha, de Adolf Hitler. 1927, en España, el rey Alfonso XIII decreta la creación de aeródromos en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Alicante, Málaga y Burgos. 1928, se inaugura el ferrocarril transpirenaico de Canfranc, Huesca. 1934, en Polonia suceden catastróficas inundaciones, dejando 150 muertos y daños materiales por valor de 1.000 millones de zlotys. 1936, la aviación fiel al gobierno republicano efectúa un bombardeo sobre Tetuán, capital del protectorado español de Marruecos que se había sublevado contra el gobierno. 1938, en el Ayuntamiento de Barcelona, el presidente republicano Manuel Azaña dice el discurso Paz,
Piedad y perdón, en el segundo aniversario del inicio de la Guerra Civil Española. 1939, en España comienza la reconstrucción del Cerro de los Ángeles. 1940, se inicia en España el proceso de reclamación oficial de Gibraltar. 1941, en el sur de Indochina, al sur de la actual Vietnam, desembarcan tropas japonesas. Ocupación japonesa de Indochina. 1942, en Madrid se inaugura el velódromo de la Ciudad Lineal. 1943, en las Islas Aleutianas, los japoneses desalojan la isla Kiska. 1945, en España, el dictador Francisco Franco forma el quinto gobierno de España, 1945 a 1951, presidido por él. 1951, en España, Francisco Franco forma el sexto gobierno de España, 1951 a 1956, presidido por él. 1957, en el Valle de Cuelgamuros, Sierra de Guadarrama, se inaugura el monumento a los caídos en la Guerra Civil Española. 1961, en España, la policía desmantela la primera acción terrorista de ETA, el sabotaje a la línea férrea Madrid-Barcelona, por la que iba a pasar un tren cargado de excombatientes. 1962, en Lima, Perú, Manuel Prado Ugarteche es defenestrado de la presidencia por un golpe de Estado. Asume la presidencia Ricardo Pérez Godoy. 1965, en Londres, Reino Unido, Edward Heath es elegido nuevo líder del Partido Conservador. 1967, en Brasil, el expresidente Humberto Castelo Branco fallece en un accidente aéreo. 1972, en Egipto, Anwar el-Sadat anuncia la expulsión de los consejeros militares soviéticos. 1975, en Río de Janeiro mueren 30 viajeros en un descarrilamiento ferroviario, cita requerida. 1976, en España, los Grapo, grupos de resistencia antifascista 1 de octubre, reivindican la colocación de 28 artefactos explosivos. 1977, en Oviedo se recuperan 251 piedras preciosas robadas de la Cámara Santa. 1978, en Jartum, Sudán, 30 jefes de Estado africanos participan en la conferencia de la OUA. 1979, tras la Revolución Popular, el dictador nicaragüense Anastasio Tachito Somoza renuncia a la presidencia del país. 1980, en Brasil, y después de casi 30 años de emisión ininterrumpida, la cadena de televisión RedTube cesa sus transmisiones. 1981, en Dublín, los violentos incidentes durante una manifestación pro-IRA, Ejército Revolucionario Irlandés, concluyen con más de un centenar de heridos. 1982, en un parcelamiento, aldea, cerca de la Ciudad de la Libertad, en el departamento de Petén, Guatemala, en el marco de la Guerra Civil de Guatemala y del genocidio guatemalteco, militares y caiviles, fuerzas de élite, de las Fuerzas Armadas de Guatemala bajo las órdenes y responsabilidad del gobierno del dictador Efraín Ríos Montt perpetran una masacre. 1983, en Colombia, el M-19 confirma la muerte en accidente de su líder Jaime Bateman. 1984, en San Isidro, California, 22 personas mueren y 19 resultan heridas en la masacre del McDonald's de San Isidro. 1986, en el Océano Atlántico Norte el sumergible Alvin explora el Titanic. 1988, Irán acepta sin condiciones la resolución 598 de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, que exige un inmediato alto al fuego en la guerra que Irán mantenía contra Irak desde 1980. 1989, Estados Unidos y la Unión Soviética alcanzan un acuerdo sobre la prohibición de armas químicas y su destrucción en un periodo de 10 años. 1993, en México se funda la cadena de televisión Televisión Azteca. 1994, en Buenos Aires, Argentina, un atentado terrorista a la AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina, deja 85 muertos y más de 300 heridos. 1998, en Roma, Italia, la firma del Tratado de Roma inaugura la Corte Penal Internacional. 2004, en Faluya, Irak, un ataque de las tropas estadounidenses, autorizado por el primer ministro iraquí, se cobra la vida de 14 civiles, entre ellos varios niños. 2005, el Constitucional alemán anula la Orden Europea de Detención y Entrega, considerada pieza clave en la lucha conjunta contra el terrorismo. 2008, Jesús Vázquez es el primer español nombrado embajador de buena voluntad de la ONU para los refugiados. 2013, Tijuana se convierte en la primera ciudad mexicana y latinoamericana en realizar el apagón analógico. 2019, José Miguel García es nombrado secretario general de la nueva Consejería de Transparencia de la Junta de Castilla y León.